lo pidieron. En este flashback les presentamos la segunda parte de la Revolución Cubana. Así que si no han visto la primera entrega de esta pequeña saga, se los dejamos por aquí. Mi nombre es Doménica Sotomayor, soy historiadora y te invito a revisar este capítulo de la historia conmigo. En el último video expliqué los sucesos que llevaron a que explotara la Revolución Cubana y finalmente llegara al poder en 1959. En los meses que siguieron, el país experimentó una especie de luna de miel, porque políticamente hablando, la revolución contó con el apoyo popular. Sin embargo, como toda pareja casada sabe, la luna de miel no dura para siempre y eventualmente los actos de los rebeldes le pasarían factura al país. Las primeras medidas que se tomaron estuvieron dirigidas a lograr la liberación económica del país, promulgar una reforma agraria y una zafra azucarera sin restricciones. Además de esto, se creó la Imprenta Nacional de Cuba. Las playas que eran exclusivas dejaron de serlo, se aumentó el sueldo mínimo y se intervino la Cuban Telephone Company, que era un monopolio norteamericano de telefonía. Es así que en los 8 meses iniciales de la toma del poder por la revolución, el poder adquisitivo de la población se incrementó en $200 millones. Una de las obras más conocidas de la revolución fue la Reforma Agraria. Con la creación del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, dirigido por el mismo Fidel Castro, se entregaron tierras que eran trabajadas por campesinos, que eran arrendatarios, subarrendatarios y precaristas. Durante el gobierno de Manuel Urrutia, primer presidente de la Cuba revolucionaria, el primer ministro fue el político Miró Cardona, pero permaneció pocas semanas en el cargo, y en su lugar se nombró a Fidel Castro en febrero de 1959. Otro protagonista de las fuerzas rebeldes fue Raúl Castro, el hermano de Fidel, quien se convirtió en el jefe de las Fuerzas Armadas. En 1959, el famoso Che Guevara ocupó la dirección del Banco Nacional. A los 6 meses de la revolución se vieron las primeras ramificaciones de la misma. Por un lado, estaban los comunistas e integrantes del movimiento 26 de julio, entre ellos Raúl Castro y el Che. Por otro, estaban los anticomunistas y contrarrevolucionarios, que eran críticos con el proceso que vivía la isla. A este último grupo se adjuntaron personajes que previamente estuvieron en el bando contrario, como el presidente Urrutia, que adoptó medidas abiertamente anticomunistas y causó la renuncia de Fidel Castro como primer ministro. Urrutia, quien también renunció a su cargo, habría mencionado al periódico El Mundo que los comunistas hacen un daño terrible a Cuba y declaró aquí que quieren crear un segundo frente a la revolución. A mediados de 1960, las personas anticomunistas que ocupaban puestos principales gubernamentales salieron de ellos. Esto colaboró con la radicalización de la revolución, junto con el incremento de las fricciones con Estados Unidos y el inevitable acercamiento a la Unión Soviética. En 1960, Cuba compró petróleo soviético que Estados Unidos se negó a procesar. Este país además suprimió la compra de azúcar a la isla. Ante esto, la Unión Soviética ofreció comprar el azúcar que los americanos rechazaron. Los soviéticos estaban favoreciendo la economía cubana mediante el suministro de petróleo. Le estaban ayudando a construir una industria. Y por último, parecían estar preparados para defenderlo en caso de que los Estados Unidos llegaran a quebrantar el compromiso de Kennedy de no invadir Cuba. Y aunque esto parezca una pelea de niños pequeños y no de superpotencias, es una típica jugada de cuando un país no obtiene lo que quiere y en el proceso pone en jaque la economía de una pequeña nación. En el mismo año, el gobierno de Washington prohibió las exportaciones a Cuba, exceptuando los medicamentos y alimentos que no tuvieran subvención. En respuesta a esto, la isla expropió numerosos negocios que estaban en manos estadounidenses. El historiador Alejandro de la Fuente narra que en este contexto los sectores más acaudalados de Cuba salieron del país en dirección a Miami, mientras que las clases bajas apoyaban a la revolución y a su líder. El alza de tensiones con Estados Unidos también significó varios intentos de asesinato a Fidel Castro por parte de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. El 3 de enero de 1961, Estados Unidos anunció la
ruptura de relaciones diplomáticas con la isla, y el 3 de febrero de 1962 se decretó su embargo total, tanto que para marzo se prohibió la entrada a suelo estadounidense de cualquier producto cubano. A pesar de que la subida en las fricciones con Estados Unidos fue una constante desde el inicio de la Revolución cubana, existieron dos episodios que sobresalen. El primero, el bombardeo e invasión a la Bahía de Cochinos, delegada por la CIA en abril de 1961. Teníamos a la fuerza de tarea Alfa justo frente a Bahía de Cochinos. Había un portaaviones USS Essex, 2 submarinos, 4 destructores, varias lanchas de desembarcos con marines a bordo. Pero Fidel Castro está ahí, esperándolos. Castro fue hasta la cabecera de playa. Estableció un centro de comando no muy lejos del lugar donde habían entrado los invasores. Estaba en contacto telefónico con sus comandantes y subió a un tanque y así llegó a la playa. Ejerció el rol de un verdadero líder, de un auténtico comandante militar. En 3 días, el ejército cubano derrota a la fuerza invasora respaldada por Estados Unidos. El segundo acontecimiento clave fue la célebre crisis de los misiles de Cuba en 1962, cuando se instalaron 42 misiles balísticos soviéticos en el país latinoamericano, que recordemos está muy cerca de territorio estadounidense. Este episodio constituyó el momento de la Guerra Fría en el que más cerca estuvo de un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Según Castro, el tío Sam no perdonaba el espíritu revolucionario del pueblo cubano y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Para 1963, la productividad industrial y agrícola decreció. Esto combinado con el bloqueo al que estaba sujeto la isla y al aumento del poder adquisitivo de la población llevaron al desabastecimiento de numerosos productos y a la ausencia total de otros. Ante esto existieron propuestas para mejorar la economía cubana. Según Sergio Guerra y Alejo Maldonado, con el afán de implantar un modelo cubano de socialismo, en 1968 se puso bajo control estatal todos los pequeños establecimientos. Además, se tomaron medidas como abolición del pago de horas extra e impuestos, gratuidad de teléfonos públicos, espectáculos deportivos y guarderías infantiles, y también la disminución del precio del transporte urbano. A finales de los años 60 e inicios de los 70, las condiciones económicas de la isla provocaron grandes movilizaciones de trabajadores, mientras que la literatura y las artes florecieron. Para algunos pensadores, la Revolución cubana terminó en 1970, década en la que la nación se embarcaría en una serie de medidas institucionales. En breves palabras, en este tiempo la isla amplió sus relaciones con la Unión Soviética, país que se convirtió en el principal comprador de productos cubanos. Además, en 1976, mediante referéndum, el pueblo cubano eligió implantar una nueva constitución de carácter socialista. A mediados de los años 80, gracias al aumento de la burocracia, el deterioro en las relaciones internacionales y la disminución de las ventas al exterior, la economía de Cuba decayó. El desempleo llegó al 6%, algo que no sucedía desde el triunfo de la revolución. Con el desplome de la Unión Soviética en 1989 y el continuo bloqueo económico de Estados Unidos a la isla, Cuba se enfrentó a los momentos más complejos desde la llegada al poder de la revolución. Castro se encontraba solo de repente. Tenía que averiguar cómo sobrevivir sin el importante apoyo económico de los soviéticos, estimado entre 5 y 6 mil millones de dólares al año. Para enfrentar la debacle económica se implementó el Plan para el Periodo Especial, que entre otras cosas abogaba por la austeridad estatal, pero esto ocasionó el desplome de numerosos servicios sociales, así como el crecimiento del mercado negro y la migración hacia tierras norteamericanas, especialmente en 1994, cuando Cuba despenalizó la salida ilegal de la isla. Me gusta trabajar con el tío Sam. Me gusta trabajar con el tío Sam. Que me hace ganar el pan. La Revolución cubana fue un proceso histórico que trajo sus altibajos a la isla. En búsqueda de la igualdad social se produjeron algunas victorias por las que hoy por hoy todavía hay quienes defienden la revolución. Sin embargo, la intervención de Estados Unidos y las condiciones económicas socialistas no produjeron los mejores resultados. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esta conocida revolución? ¿Estaba condenada desde el inicio por irse en contra del capitalismo y de Estados Unidos?